Muy buenos días, vamos a ver un tema que tiene una importancia para mí en el sentido de si la vacunación para sarampión es adecuado antes de los 12 meses, es decir, en menores de 9 meses, en un entorno que podría estar indicado en relación al riesgo. Bueno, ese es en la revista Evidencias en Pediatría hacen unos valoración crítica de los artículos y este es uno de ellos, una metaanálisis que se publicó recientemente. Ojalá y lo puedan ustedes conseguir y me lo puedan compartir. Pero bueno, vamos a ver el título, la crítica a este artículo, que es: vacunar a menores de 9 meses de sarampión en entornos de riesgo podría estar indicado. Es un metaanálisis y una revisión sistemática. Como saben, pues el objetivo es investigar si la vacuna atenuada del sarampión VAS, así como se abrevia, iniciada antes de los 9 meses de edad, determina una respuesta inmune inferior tras las sucesivas dosis mediante análisis de inmunogenicidad, duración de la inmunidad y efectividad de la vacuna. Básicamente este es el objetivo. La fuente de datos fue la búsqueda de estudios en las bases de Medline, Envase, Scopus, Procket, Global Health y la OMS, así como el trabajo de sobre sarampión y rubella en el junio de 2015, con una posterior actualización de la búsqueda hasta 14 de enero de 2019. Los distintos descriptores y sus combinaciones están explícitos. Se completa una extracción de artículo a través de un repaso de bibliografía de artículos seleccionados. Sin límite temporal, se hizo restricción de idiomas en inglés, holandés, alemán, francés y español. Se consideran para su inclusión: 1. Ensayos clínicos aleatorizados, ensayos cuasi experimentales, investigación de brotes, además de estudios de cortes de casos y controles que incluyen resultados sobre inmunidad inmunal celular, eficacia y efectividad vacunal, duración de la protección tras 2 o 3 dosis de vacuna y la primera de ellas antes de los 9 meses. Cuando se captaron los datos sobre niños vacunados con la primera dosis por encima de 9 meses, eran para establecer un grupo control. Es decir, se estableció un grupo control dentro del metaanálisis. Los criterios de inclusión y exclusión quedan bien explicados en el anexo que está en el artículo. En relación a la selección de estudios, los autores revisaron y aplicaron criterios de inclusión, títulos, resúmenes en 1071 y seleccionaron artículos para valorar texto completo en 351. Tras valorarlos, con una concordancia superior al 90% en la selección y con las diferencias dirimidas por un tercer revisor, se incluyeron los datos 21 publicaciones. La calidad fue evaluada mediante el método GRADE. Es un método que está disponible en la página de Cochrane, y ustedes pueden someter la evaluación de los artículos a esta metodología GRADE, y también si es una revisión según las directrices de Prisma, es decir, desde el punto de vista de calidad de la información que se seleccionó, pues aparentemente tenía un filtro adecuado. La extracción de los datos incluyen datos de inmunogenicidad a partir de muestras sanguíneas, venosa o capilar, obtenidas con un mínimo de intervalo de 4 semanas entre la administración de la vacuna y la toma. Fueron datos relativos a la seropositividad mediante ELISA, inhibición de aglutinación y test de neutralización de reducción de anticuerpos. La media geométrica de títulos de anticuerpos en diferentes momentos evolutivos se utilizó para valorar la duración de inmunogenicidad en diferentes pautas. Se recogieron también datos de efectividad y eficacia para la comparación. Cuando se dieron datos, también se valoró la prueba de avidez de anticuerpos. Si se cumplía con criterios, se practicó metaanálisis de efectos aleatorios para comparar la proporción de niños seropositivos según los diferentes calendarios. Además, una parte importante dentro de este metaanálisis, se hizo una evaluación muy puntual en relación a la heterogeneidad de los estudios con el estadístico y L2. Muy importante esto dentro de los metaanálisis. Resultados principales, vamos a ver. Vamos a agrandarlo un poquito aquí. Ok.
El porcentaje de seropositivos tras la segunda dosis, la primera antes de los 9 meses, en base a 13 estudios, fue del 98%, con un intervalo de confianza del 95%, 96 a 99%, pero, aquí viene el pero, una heterogeneidad del 79%, es decir, la cantidad de artículos no fueron homogéneos para sacar una conclusión con poder alto y hacerlo práctica en la clínica, a pesar de que tenían una P muy significativa de 0.01. La comparación a partir de 5 estudios entre el porcentaje de seropositividad entre la pauta de 2 dosis, una administrada antes de los 9 meses y la segunda después, y en el segundo caso después de esta edad, dio una diferencia no significativa del 4% menos en los primeros, es decir, no hubo diferencia significativa en comparativa, ¿sí? Con una P de 0.58. Vamos a ver otra vez la comparación a partir de 5 estudios entre el porcentaje de seropositividad entre la pauta de 2 dosis, una antes administrada en los 9 meses y el segundo después de esa edad. Se hizo esa comparación y no se encontró diferencia significativa. De 5 estudios se pudo obtener la evolución de GMT. En 4 se compararon tras la segunda dosis y en 3 no hubo diferencias significativas, pero en uno de ellos sí aparecieron títulos significativamente diferentes a favor de los que recibieron la primera dosis después de los 9 meses. 395 mililitros con un intervalo de 347 a 455 frente a 608 miliunidades por mililitro con intervalo de confianza. A largo plazo, un estudio valoró títulos a los 12 meses después de la última dosis entre un grupo que recibió la pauta a los 4, 9 meses y 36 meses y otro grupo que recibió nada más a los 9 meses y a los 36 meses, encontrando títulos significativamente mayores en el segundo grupo, es decir, en este grupo 6 frente a 7 de logaritmo 2 con una P significativa de 0.0001. La clasificación realizada, como ya mencionamos, mediante Gray, de la relevancia de las variables resultado como decisiones varió de calidad de moderada a baja, es decir, una vez que se hizo la evaluación GRADE, este punto, en este contexto, pues la calidad sí fue muy baja dentro de la inclusión de los estudios analizados en el metaanálisis. Conclusión: la administración de la primera dosis de vacuna atenuada frente al sarampión antes del 9º mes, seguida de 1 o 2 dosis posteriores, da lugar a una respuesta inmunitaria similar a la pauta con primera dosis por encima de los 9 meses. Es decir, no hay diferencia significativa si lo aplicas antes de los 9 meses o si lo aplicas después de los 9 meses. No hay diferencia significativa. ¿Ok? Pero en algún estudio hay evidencia de títulos inferiores a anticuerpos en el primer caso. La relevancia de este hallazgo es incierta y hacen falta estudios prospectivos con el seguimiento largo en el tiempo para terminar de aclararlo. Es decir, sí vale la pena que se tomen muestras para determinar el número de títulos desarrollados más allá de 12 meses después de aplicar la vacuna en su primer dosificación. Vamos a ver el comentario crítico del artículo. La justificación: la vacunación con una vacuna que contiene sarampión antes de los 9 meses de edad tiene el potencial de mejorar la prevención de sarampión a aquellos que son más vulnerables a los efectos potencialmente devastadores de la enfermedad. Sin embargo, hay preocupación sobre los efectos específicos de administrar la primera dosis a niños antes de los 9 meses, porque hay estudios que sugieren que la inmunogenicidad es subóptima
y la administración de dosis posteriores podría no compensar por completo este efecto. Analizar esto es el objetivo del estudio valorado, es decir, puede ser que tengamos títulos muy subóptimos en un contexto dado. En cuanto a la validez o rigor científico, la revisión sistemática se basa en una pregunta claramente definida. La búsqueda es amplia en 5 lenguas incluidas y actualizadas. La metodología y la revisión ha permitido minimizar los sesgos. Han utilizado herramientas específicas como ya lo mencionamos, la de Grade. Los resultados están correctamente sintetizados y descritos y usan forest plot y el estadístico de heterogeneidad. Como recuerdan, las estadísticos de forest plot es la tabla que viene de esta manera, donde está 1, aquí es 0.5 y aquí es 1.5. Entonces, si podemos encontrar que la muestra está aquí con su intervalo de confianza, pues significa que hay incremento de riesgo. Si se encuentra para acá, hay un factor de protección, ¿sí? Ese es lo que se refiere a las forest plots. Y el estadístico IL es lo que les mencionaba, I2, que es la heterogeneidad. Es decir, recuerden que en este metaanálisis la heterogeneidad fue del 79%, muy heterogéneos los pacientes. Aquí se menciona más adelante. Los resultados del estudio parecen generalizarles a la población en el contexto que interesan. Sin embargo, aquí viene lo que les mencionaba de este estadístico. La heterogeneidad es del 77% al 79% y parece preocupante. No se han analizado estudios de sensibilidad. Los estudios observacionales incluidos tienen un pequeño tamaño muestral y pérdidas significativas en el seguimiento, y no está bien descrita la metodología utilizada para realizar ensayos clínicos. Dada la cantidad de pacientes que tenemos en México, yo creo que podría hacerse un estudio donde efectivamente se midieron en tiempo y forma los anticuerpos de pacientes a corto y a largo plazo vacunados antes de los 9 meses y después de los 9 meses, y así tener un poder del estudio mucho más amplio. La importancia clínica: el 98% de los 2.294 niños estudiados en la revisión sistemática recibieron una primera dosis antes de los 9 meses y que recibieron al menos 2 dosis y los que recibieron al menos 2 dosis de VAS fueron seropositivos para sarampión. En los 5 estudios que pudieron metaanalizar con una dosis antes de los 9 meses y grupo control con VAS en menores de 9 meses, no hubo diferencia significativa serológica en comparación versus a los que se vacunaron mayor de 9 meses. ¿Sí? 2 dosis de VAS consiguen suficiente seropositividad, que es una variable intermedia, incluso una dosis administrada entre los 9 meses. Sin embargo, no hay diferencia significativa si la administras después. Aplicabilidad clínica. La administración de VAS en niños menores de 9 meses seguida de una dosis posterior provoca una buena respuesta inmunitaria y debería considerarse una práctica adecuada en los entornos de alto riesgo. La fuerza de evidencia de los estudios que aparecen en estos resultados es baja. Es decir, sí puede ser recomendable, pero no hay evidencia científica que lo avale. Además, existen datos de una posible disminución de respuesta inmune en títulos de anticuerpos con respecto a poner la vacuna después de los primeros meses, aunque la relevancia clínica de este hallazgo no está clara. ¿Existe alguna evidencia sobre la disminución de la respuesta inmune en términos de títulos medios geométricos? Pero la relevancia clínica de este hallazgo aún no está clara. Es decir, no hay evidencia que efectivamente nos ayude la aplicación de la vacuna antes de los 9 meses.